Base Aérea Naval de Miramar, California. Marzo de 1970. Era jueves, hora del almuerzo. El comedor estaba lleno, casi al límite. Más de 200 hombres ocupaban largas mesas metálicas alineadas en filas perfectas. Las luces fluorescentes caían desde el techo, dando a todo ese tono frío entre gris y verde que suele encontrarse en instalaciones militares. No había nada decorativo. Todo estaba diseñado para funcionar, no para impresionar. El ruido era constante. Bandejas golpeando mesas, cubiertos moviéndose rápido, voces que se mezclaban en una sola corriente de sonido. Era el típico ambiente de un lugar donde muchos hombres comen al mismo tiempo sin perder tiempo. Aquí, la comida no era un momento de descanso. Era parte del trabajo. Los hombres eran marines. Jóvenes en su mayoría. Algunos acababan de regresar de Vietnam. Otros apenas comenzaban su servicio. Y otros esperaban ser enviados pronto. Todos compartían algo en común, disciplina. Comían rápido, sin distracciones. Para ellos, comer era cargar energía, nada más. A las 12:07, la puerta principal se abrió. Un hombre entró con una bandeja vacía en las manos. No llevaba uniforme. Eso fue lo primero que llamó la atención. En un lugar donde todos vestían igual, cualquier diferencia destacaba de inmediato. Él llevaba ropa civil, una camisa sencilla, pantalón oscuro y zapatos comunes. Nada llamativo, pero suficiente para hacerlo ver fuera de lugar. Era Bruce Lee. Se movía con calma, sin prisa. No parecía incómodo, pero tampoco actuaba como si ese fuera su espacio. Había sido invitado, sí, pero sabía que no pertenecía a ese entorno de la misma manera que los demás. Los marines más cercanos a la entrada lo notaron primero. Fue una reacción natural. Miradas rápidas, silenciosas. Luego esas miradas se extendieron poco a poco por el comedor, como una ola. Algunos lo observaron y siguieron comiendo. Otros se quedaron atentos por más tiempo. Un civil en el comedor durante la hora del almuerzo no era algo común. Bruce lo sabía. Sabía que lo estaban mirando. Pero no cambió su forma de caminar. No aceleró el paso ni mostró incomodidad. Simplemente avanzó, tomó su lugar en la fila y esperó como todos los demás. Cuando llegó su turno, recibió la misma comida que todos. Dio las gracias con respeto y siguió avanzando con su bandeja ahora llena. Luego miró alrededor. No había lugares libres. Cada asiento estaba ocupado o a punto de estarlo. Aún así, Bruce no interrumpió a nadie. No pidió espacio. Solo observó, buscando un lugar donde sentarse sin causar molestias. Mientras tanto, en una de las mesas, alguien más lo estaba observando con más atención. El cabo James Mitchell. Tenía 24 años y llevaba más de 3 años en el cuerpo de marines. Tiempo suficiente para sentirse cómodo, seguro, incluso superior en ese entorno. Había aprendido las reglas, tanto las oficiales como las no escritas. Y también había aprendido algo más. Cómo mantener su lugar en la jerarquía. No solo con rango, sino con actitud. Con presencia. Con la forma en que otros lo veían. Mitchell notó a Bruce de inmediato. Vio su ropa. Su forma de moverse. Supo al instante que no era uno de ellos. Primero sintió molestia. Luego vio una oportunidad. Dijo algo a los hombres en su mesa, algo sobre que los civiles no deberían estar ahí. Sus compañeros miraron en la misma dirección. Entonces Mitchell se levantó. Dejó su bandeja sobre la mesa y comenzó a caminar hacia Bruce. Bruce seguía concentrado en encontrar un lugar donde sentarse. No vio a Mitchell acercarse. El encuentro ocurrió en el centro del comedor, en el espacio donde las personas iban y venían entre las mesas y la fila de comida. Había movimiento por todos lados. Bruce avanzaba con cuidado, sosteniendo su bandeja nivelada.
Entonces, sin aviso, Michei lo empujó. Fue un empujón fuerte. No fue un accidente. Bruce se movió hacia adelante. Su bandeja se inclinó. Por un instante, parecía que iba a caer. Pero no cayó. Su cuerpo reaccionó al instante. Ajustó su equilibrio. Sus pies se afirmaron. La bandeja volvió a su posición. La comida no se derramó. Luego giró. Miró directamente a Michei. Michei estaba sonriendo, esperando una reacción. Alrededor de ellos, varios marines ya estaban mirando. El ambiente cambió. Bruce no parecía molesto. Tampoco asustado. Solo atento. Observando. Michei interpretó ese silencio como debilidad. Fíjate por dónde vas, civil, dijo en voz alta. Bruce no respondió. Ese silencio hizo que Michei se sintiera más seguro. Dio un paso más cerca. Bruce no retrocedió. El ruido del comedor bajó un poco. No completamente, pero lo suficiente para notar que algo estaba pasando. Entonces Michei habló otra vez. No perteneces aquí. Vete. Bruce respondió con voz tranquila. Fui invitado por su comandante. Eso cambió algo. Algunos de los que estaban observando empezaron a entender que la situación no era tan simple. Si había sido invitado, tenía derecho a estar ahí. Pero Michei ya había ido demasiado lejos como para detenerse. Se rió. Hizo un comentario ofensivo, intentando hacer reír a los demás. Algunos rieron. Otros no. Bruce se mantuvo igual. Daré una demostración en 2 horas, dijo. Artes marciales. Eso solo hizo que Michei se burlara más. Las risas aumentaron. Entonces Bruce hizo algo simple. Colocó su bandeja sobre la mesa más cercana. Con calma. Sin prisa. Ese pequeño gesto llamó la atención de algunos. Pero no de Michei. Michei dio un paso más, invadiendo completamente su espacio personal. Levantó la mano y presionó un dedo contra el pecho de Bruce. Aquí peleamos de verdad, dijo. No es un espectáculo. Bruce miró el dedo, luego levantó la mirada. Con voz baja dijo. Respeto a los marines. Por favor, retroceda. La palabra por favor tenía peso. Era una salida. Una oportunidad para detenerse. Michei la ignoró. Presionó más fuerte. Y sonrió. Bruce habló de nuevo. Le estoy pidiendo que retroceda. Es su última oportunidad. Algunos de los que miraban entendieron que eso era una advertencia. Michei no. Empujó otra vez. Más fuerte. Bruce absorbió el empujón sin perder su posición. Eso molestó a Michei. Intentó empujarlo de nuevo, ahora con más fuerza, usando ambas manos. Pero en ese momento, Bruce ya no estaba donde él esperaba. Se movió apenas lo necesario. Michei perdió el equilibrio. Y en un instante, cayó al suelo. El comedor quedó en silencio. Un silencio total. Como si todo se hubiera detenido por un momento. Michei estaba en el suelo. Bruce seguía de pie. Tranquilo. Y todos los presentes sabían que algo importante acababa de pasar. El silencio en el comedor duró solo unos segundos, pero para muchos pareció más largo. Más de 200 marines habían visto lo mismo, el cabo Michei en el suelo, y un hombre pequeño, sin uniforme, de pie frente a él con total calma. No había gritos, no había celebración. Solo sorpresa. Entonces la puerta lateral se abrió. El comandante William Hayes entró con paso firme. Su presencia cambió el ambiente de inmediato. No necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Llevaba más de 20 años en el cuerpo de marines, y su sola entrada bastaba para que todos prestaran atención. Miró alrededor una vez. Eso fue suficiente.
Vio a Michei levantándose lentamente del suelo. Vio a Bruce Lee de pie, tranquilo, sin mostrar ninguna emoción exagerada. Vio a los hombres observando en completo silencio. Entendió lo que había pasado. No necesitaba una explicación larga. Se acercó al centro del comedor y habló con voz clara. Señor Lee, le ofrezco una disculpa por lo ocurrido. Bruce inclinó ligeramente la cabeza. No es necesario, comandante. Fue un malentendido. Hayes valoró esa respuesta. Era respetuosa y directa. Le daba una salida sencilla a la situación. Pero también sabía que lo que acababa de pasar no podía ignorarse. Miró a Michei, que ahora estaba de pie, con el rostro tenso, tratando de recuperar la compostura. Cabo Michei, dijo con firmeza, acaba de agredir a nuestro invitado. Un hombre que está aquí por mi invitación para enseñarles. Michei bajó la mirada un instante. Señor, no lo sabía. La respuesta fue rápida, pero no suficiente. No lo sabía porque no preguntó, respondió Hayes sin cambiar el tono. Asumió. Y su suposición lo puso en el suelo frente a todos. El mensaje era claro. No era solo una corrección. Era una lección. Habrá una demostración a las 1400 horas, continuó Hayes. Usted estará en primera fila. Y prestará atención. Michei asintió. Sí, señor. Retírese. Michei volvió a su mesa, caminando con cuidado. Nadie dijo nada. Nadie se rió. El ambiente había cambiado por completo. Hayes se giró hacia Bruce. Espero que la demostración siga en pie. Bruce sonrió ligeramente. Por supuesto, comandante. Hayes asintió y salió del comedor. Poco a poco, el ruido volvió. Primero suave, luego normal. Pero no era el mismo ruido de antes. Las conversaciones ahora giraban en torno a lo que todos habían visto. Bruce recogió su bandeja. Esta vez, no tuvo que buscar asiento. Se hizo espacio para él. Se sentó y comió en silencio. A su alrededor, muchos hacían lo mismo, pero con la mente en otro lugar. En lo que acababa de pasar. Y en lo que estaba por venir. A las 1400 horas, el gimnasio de la base estaba lleno. No solo los que habían estado en el comedor. Ahora había cerca de 400 marines. La historia se había esparcido rápido. En pasillos, dormitorios y zonas comunes, todos hablaban de lo mismo. Un civil había derribado a un cabo en segundos. Algunos dudaban. Otros querían comprobarlo por sí mismos. El gimnasio había sido preparado con colchonetas en el centro y filas de sillas alrededor. Los primeros asientos estaban ocupados por Michei y los hombres que estaban con él en el almuerzo. No era casualidad. Era una orden. Detrás de ellos, filas y filas de marines. Algunos de pie. Todos hablando, esperando. El ambiente estaba lleno de expectativa. A las 13:58, el comandante Hayes entró. El ruido bajó de inmediato. Siéntense, caballeros, dijo. Todos obedecieron. Estamos aquí para una demostración del señor Bruce Lee, continuó. Algunos de ustedes ya lo conocen. Un leve murmullo recorrió la sala. Lo que van a ver hoy no es lo que se enseña normalmente aquí, añadió. Pero es real. Y es efectivo. Presten atención. Luego hizo un gesto hacia la entrada. Bruce Lee apareció. Ahora vestía un uniforme negro de artes marciales. Caminó hacia el centro con la misma calma que mostró en el comedor. El gimnasio quedó en silencio. Bruce observó a todos por un momento. Luego habló. Voy a mostrarles algunas cosas, dijo con voz clara. Pero primero, necesito un voluntario. Hizo una pausa. Alguien fuerte. Alguien que piense que lo de antes fue suerte. Sus ojos se dirigieron directamente a la primera fila.
Cabo Michei, por favor. Michei dudó apenas un instante. Pero no tenía opción. Se levantó y caminó hacia las colchonetas. El silencio se hizo más profundo. Bruce lo miró con respeto. Atáqueme como quiera, dijo. Use lo que sabe. Intente golpearme. Michei miró al comandante Hayes. Hayes asintió. Era una orden clara. Michei levantó las manos, preparándose. Respiró hondo. Y atacó. Lo que siguió no fue una pelea. Fue una demostración. Bruce no respondió con fuerza bruta. No bloqueó de manera rígida. No intentó dominar con agresividad. Se movía. Leía cada movimiento antes de que ocurriera. Cuando Michei lanzaba un golpe, Bruce ya no estaba allí. Cuando intentaba acercarse, Bruce cambiaba el ángulo. Cada ataque encontraba vacío. Cada intento fallaba. Y en cada movimiento, Bruce tocaba a Michei ligeramente. En el hombro. En la espalda. En la cabeza. No eran golpes. Eran señales. Pruebas claras de que podía haber golpeado si quisiera. La primera vez, algunos pensaron que fue suerte. La segunda, empezaron a dudar. La tercera, el silencio fue total. Michei siguió intentando. 4 veces. 5. 6. 7. 7 ataques diferentes. 7 resultados iguales. Nada funcionaba. Michei comenzó a respirar más fuerte. Su ritmo bajó. Su confianza también. Bruce, en cambio, se mantenía igual. Calmado. Preciso. Sin esfuerzo visible. Después del último intento, Bruce dio un pequeño paso atrás. Gracias, cabo, dijo con respeto. Michei asintió, sin palabras, y regresó a su asiento. Nadie se burló. Nadie se rió. Porque todos habían entendido lo que acababan de ver. No era suerte. Era habilidad. Real. Durante los siguientes 90 minutos, Bruce continuó. Mostró velocidad. Mostró control. Mostró cómo usar el movimiento del oponente en su contra. Mostró que la fuerza no siempre gana. Que la técnica importa. Que el control es más importante que la agresividad. Los marines observaban en silencio. Algunos con sorpresa. Otros con admiración. Muchos con una nueva perspectiva. Cuando la demostración terminó, nadie habló. Durante unos segundos, el gimnasio quedó completamente en silencio. Luego, alguien empezó a aplaudir. Uno solo. Después otro. Y en segundos, todos estaban de pie. Aplaudiendo. No por cortesía. Por respeto. Bruce inclinó la cabeza. Y se retiró. Los marines comenzaron a salir del gimnasio hablando entre ellos. Pero Michei no hablaba. Caminaba en silencio. Pensando. Procesando. Porque sabía que ese día no había perdido una pelea. Había aprendido algo. Algo que no iba a olvidar. El gimnasio comenzó a vaciarse poco a poco. Los marines salían en grupos pequeños, hablando en voz baja, repitiendo lo que habían visto, intentando explicarlo con sus propias palabras. Algunos imitaban los movimientos. Otros simplemente negaban con la cabeza, aún sorprendidos. No era una reacción común. Habían visto muchas cosas durante su entrenamiento. Habían aprendido combate, disciplina, resistencia. Pero lo que acababan de presenciar era diferente. No se trataba de fuerza. No se trataba de tamaño. Era algo más. El cabo Michei caminaba solo. No hablaba con nadie. No miraba a nadie. Solo avanzaba hacia los barracones, con la mente ocupada. Seguía repasando cada momento. El comedor. El empujón. La caída.
El gimnasio. Los intentos fallidos. Las 7 veces que atacó y no logró nada. No era fácil aceptarlo. Pero era imposible negarlo. Se detuvo un momento antes de entrar a su edificio. Respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en demostrar nada. Estaba pensando en entender. Esa noche, el ambiente en la base era distinto. En el comedor, en los pasillos, en los dormitorios, todos hablaban del mismo tema. El tipo pequeño. El civil. El que tiró a Michei. Cada uno tenía su versión, pero todos coincidían en lo esencial. Lo que pasó fue real. Y lo que vieron después lo confirmó. No fue suerte. No fue casualidad. Fue habilidad pura. El comandante Hayes estaba en su oficina cuando un sargento llamó a la puerta. Señor, ¿tiene un momento? Adelante. El sargento entró y se quedó de pie. Solo quería decir que la demostración de hoy fue diferente. Hayes asintió. Sí, lo fue. El sargento dudó un segundo. Creo que muchos de los hombres no esperaban algo así. Hayes se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Eso era exactamente lo que necesitaban, dijo con calma. Se giró. Demasiadas veces creemos que lo que sabemos es suficiente. Que lo que hemos aprendido es todo lo que hay. Hizo una pausa. Hoy vieron que no es así. El sargento asintió. Sí, señor. Eso es lo importante, añadió Hayes. No lo que ocurrió en el comedor, sino lo que aprendieron después. El sargento hizo un gesto de respeto y salió. Hayes volvió a su escritorio, sabiendo que ese día había dejado una marca. Bruce Lee, mientras tanto, se preparaba para salir de la base. Había cumplido con su trabajo. No buscaba reconocimiento. No buscaba impresionar. Solo había mostrado lo que sabía. Antes de irse, el comandante Hayes se acercó a despedirse. Señor Lee, dijo, extendiendo la mano, gracias por hoy. Bruce estrechó su mano. Gracias por la invitación, comandante. Hayes sonrió ligeramente. Creo que mis hombres no olvidarán esto. Bruce respondió con tranquilidad. Eso espero. Hubo un breve silencio. Luego Hayes añadió. Algunos de ellos necesitaban ver esto, más de lo que imaginaban. Bruce asintió. A veces, una sola experiencia podía cambiar una forma de pensar que llevaba años. Y eso era suficiente. En los días siguientes, la historia siguió creciendo. Pasó de conversación en conversación. De grupo en grupo. De una unidad a otra. Ya no era solo un incidente. Se estaba convirtiendo en una historia que se contaría durante años. El día que un civil llegó al comedor. El día que un cabo aprendió una lección. El día que vimos algo diferente. Cada persona la contaba a su manera, pero el mensaje era el mismo. No subestimes a alguien por cómo se ve. El cabo Michei también cambió. No de forma inmediata. No de forma exagerada. Pero sí real. Se volvió más silencioso. Más observador. Menos rápido para juzgar. Ese tipo de cambios no se anuncian. Se notan con el tiempo. Semanas después, durante un entrenamiento, uno de los marines más jóvenes cometió un error. Antes, Michei habría reaccionado con dureza. Pero esta vez fue diferente. Se acercó. Le explicó el error con calma. Le mostró cómo hacerlo bien. Sin gritar. Sin humillar. Solo enseñando. Uno de sus compañeros lo notó. Desde cuando eres tan paciente, le dijo en tono ligero. Michei solo respondió. Desde que entendí que no sé todo. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Con el paso del tiempo, la historia no desapareció. Se volvió parte de la base. Parte de su memoria.
Los nuevos marines la escuchaban como una advertencia y como una enseñanza. No se trataba de Bruce Lee únicamente. Se trataba de la lección. De lo que representaba. Años después, Michie ya no estaba en la base. Había seguido con su vida. Había formado una familia. Y en más de una ocasión, contó esa historia. No la contaba con orgullo. La contaba con honestidad. Una vez, decía, pensé que entendía lo que era ser fuerte. Hacía una pausa. Ese día me di cuenta de que estaba equivocado. Sus hijos escuchaban atentos. Aprendí que la fuerza no es solo tamaño. Y que la habilidad no siempre se ve a simple vista. Sonreía levemente. Y aprendí algo más importante, que antes de juzgar a alguien, es mejor observar. Porque ese día en Miramar no fue solo una demostración de artes marciales. Fue una lección de respeto. Una lección de control. Una lección de humildad. Un recordatorio de que el mundo es más amplio de lo que creemos. Y que siempre hay algo nuevo que aprender. El nombre de Bruce Lee seguiría creciendo con el tiempo. Pero para los hombres que estuvieron ahí ese día, no era solo un nombre. Era un recuerdo. Un momento claro. Una escena que nunca olvidarían. Un hombre tranquilo en un comedor lleno. Un movimiento preciso. Un silencio absoluto. Y una verdad simple que quedó grabada en todos. Nunca subestimes a alguien por su apariencia. Porque la verdadera capacidad, muchas veces no hace ruido hasta que es necesario. ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती। हर किसी का टाइम आता है, तो तुम्हारा भी एक दिन ज़रूर आएगा। सोचो लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी जब तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो मतलब तुम्हें कुछ सीखने का मन नहीं करेगा। तो तब तुम्हें एक चीज़ करनी है, यू हैव टू ट्रस्ट योर जर्नी। बिकॉज हर किसी का रास्ता अलग है। कोई क्या सोचता है, कोई क्या बोलता है आपके बारे में, तो आपको इस बात का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। एट द एंड बी हैप्पी।